Son los surfactantes. En la vida cotidiana enfrentamos un mundo lleno de misterios químicos que afectan directamente nuestra comodidad y limpieza. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple líquido puede eliminar la grasa más pegajosa o hacer que tus platos queden relucientes? Bueno, en este emocionante viaje vamos a desvelar uno de los secretos mejor guardados de la limpieza: los surfactantes. Este es el primero de varios blogs de la materia de química orgánica básica y, como adivinarán, en el video de hoy veremos cómo los surfactantes actúan en nuestros productos de limpieza. Comencemos por entender ¿qué son los surfactantes? Para ello necesitamos un breve antecedente. Mucho de aquello, lo que llamamos suciedad grasienta, como los aceites, es no polar. En términos simples, algo es no polar cuando no tiene una carga eléctrica positiva o negativa en su estructura. En otras palabras, los átomos o moléculas que forman un material no polar comparten electrones de manera equitativa y no tienen una distribución desigual de cargas eléctricas. Esto hace que las sustancias no polares sean menos propensas a interactuar con otras sustancias polares, como el agua, y tienden a agruparse entre sí en lugar de mezclarse fácilmente con sustancias polares. Por ejemplo, la grasa consiste principalmente de hidrocarburos de cadena larga. Sin embargo, el agua, el disolvente más comúnmente disponible, es muy polar y no logra disolver la suciedad grasienta. Se necesita adicionarle algo que de alguna manera sea compatible con el agua polar y la grasa no polar. Este elemento clave es lo que conocemos como los aniones de los ácidos grasos, que son perfectos para esta función, debido a que tienen una cola no polar larga y una cabeza polar. En términos simples, son compuestos químicos que hacen que el agua y el aceite puedan mezclarse. Imaginen cómo esto puede ser útil en la limpieza. Adentrándonos en mayor detalle, la cabeza, al ser polar, se siente atraída por el agua, que también es polar. A esta atracción por el agua lo denominamos carácter hidrofílico. Por otro lado, la cola es no polar y por tanto la llamamos lipofílica. La parte lipofílica de la molécula puede estar constituida por una variedad de estructuras alifáticas o alifático-aromáticas, puesto que las materias primas utilizadas en su preparación son hidrocarburos alifáticos saturados o insaturados, ramificados o lineales, e hidrocarburos aromáticos formados por anillos simples o condensados. En términos simples, la parte lipofílica está compuesta por moléculas no polares capaces de interaccionar con sustancias grasientas, dado que éstas también son no polares. Ahora pasamos a los grupos hidrófilos, que pueden estar cargados eléctricamente debido a la presencia de un par de iones de carga opuesta o presentar cargas residuales, positivas o negativas, que ponen de manifiesto la presencia de un dipolar. Por tanto, son polares y tienen afinidad para la formación de interacciones intramoleculares con otras sustancias polares, como en este caso lo puede ser el agua. Esto lo podemos visualizar de mejor manera en el siguiente gráfico. Las micelas del jabón absorben las moléculas de grasa en su interior para que las moléculas estén suspendidas en el agua y puedan lavarse. Por tanto, los aniones de ácidos grasos tienen colas incompatibles con el agua en el interior, así que las partes cargadas eléctricamente, las cabezas polares, apuntan hacia afuera e interaccionan con las moléculas del agua, que son polares. Es importante tener en cuenta que una disolución jabonosa no contiene aniones de ácidos grasos individuales, sino grupos de iones que denominamos micelas. El jabón disuelve la grasa tomando las moléculas de esta en el interior no polar de la micela, para que puedan ser arrastradas por el agua. Por tanto, actúa para suspender la grasa normalmente incompatible con el agua. Debido a esta habilidad de asistir al agua en la suspensión de materiales no polares, el jabón también se le denomina tensoactivo o surfactante. Algo muy útil son el uso de los jabones y detergentes en el proceso de lavado. Para lavar añadimos surfactantes porque el agua sola no puede eliminar la suciedad de las prendas. La parte hidrófoba de las moléculas del jabón es atraída por los componentes grasos de la suciedad de la prenda, mientras que su parte hidrófila interacciona con el agua. Estas fuerzas opuestas hacen que esa suciedad se desprenda de la ropa y se genere una emulsión que se incorpora y más tarde se elimina. La cabeza del anfífilo es la parte hidrófila y define el tipo de surfactante, que puede clasificarse en los siguientes tipos. Podemos tener surfactantes no iónicos sin carga o iónicos con carga negativa, en surfactantes aniónicos, carga positiva, catiónicos y
tanto carga positiva como negativa en anfoteros. Primero tenemos los surfactantes no iónicos, que son aquellos que sin ionizarse se solubilizan mediante un efecto combinado de un cierto número de grupos solubilizantes débiles hidrófilos, tales como enlaces tipo éter o grupos hidroxilos en su molécula. Como representantes están los alcoholes grasos o fenoles, a los que se les agrega una o varias moléculas de óxido de etileno. En nuestro siguiente caso de surfactantes tenemos a los aniónicos. En solución, estos se ionizan, pero considerando el comportamiento de sus grupos en solución, el grupo hidrófobo queda cargado negativamente. Están constituidos por una cadena alquílica lineal o ramificada que va de 10 a 14 átomos de carbono y en su extremo de la molécula se encuentra un anión. Representantes de este grupo son el ion sulfato o desulfanatos. Ahora tenemos los surfactantes catiónicos. Son aquellos que en solución forman iones, resultando cargas positivas para el grupo hidrófobo de la molécula. Tienen propiedades emulsionantes que ayudan a dar estabilidad a las soluciones de agua y aceite. Son agentes antiestática e inhibidores de corrosión. Entre los representantes de este grupo podemos encontrar al bromuro de acetilamonio. En nuestro siguiente grupo, que corresponde a los surfactantes anfóteros, como su nombre lo indica, actúan dependiendo del ambiente en que se encuentren. En medio básico son aniónicos y en medio ácido son catiónicos. Son compatibles con otros surfactantes, tienen poca sensibilidad a la dureza del agua, se usan como dispersantes para mejorar la absorción y solubilización de los jabones, para formar detergentes con alto poder espumante. A modo de resumen, tenemos que las propiedades generales y comportamiento de los agentes tensoactivos se deben al carácter dual de sus moléculas, los grupos hidrófilos y lipófilos. Es así como el antagonismo entre estas dos secciones de su molécula y el equilibrio entre ellas es lo que le da al compuesto sus propiedades activas de superficie. Todos los agentes de superficie, como los surfactantes, contienen en su molécula uno o varios grupos hidrofílicos de tipo iónico y no iónico y generalmente una estructura hidrocarbonada lipofílica no polar. Así que ya saben, la próxima vez que limpien sus casas o se den una ducha, recuerden el papel esencial que desempeñan estos químicos. Gracias por acompañarnos en este maravilloso viaje científico.